palabra me da vida, confío en Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego que hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegue estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos. Darán fruto nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: un río alegra la ciudad de Dios. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido en Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das
de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy celebramos la dedicación a la Basílica de Letrán. La basílica era un sitio anteriormente casa de reyes, era para donde están los emperadores, es decir, no era una iglesia al principio, era el nombre basílica. Y esta iglesia de Letrán fue la primera iglesia católica. Imagínese usted, una iglesia que fue la primera, donde estaban los papas. Esta iglesia fue regalada por Constantino al papa, porque fue confiscada anteriormente de una familia, y la familia Letrán. Entonces, ahí vivían los papas. Estuvieron allí hasta que se fueron exiliados a Avignon, Francia. Cuando regresaron, ya no era la casa de los papas, aunque vivieron muchos papas allí antes, pero la idea era que ellos, ahí hubo concilios, es grandísima, se llama San Juan de Letrán porque tiene 2 altares a San Juan Apóstol y San Juan. Ha tenido fuego, terremoto, pero han vuelto a reconstruir. Es decir, que el significado de esta iglesia es muy importante. Es como quien dice la catedral del Papa, aunque ahí no está el Papa está en el Vaticano, pero ahí aparece un cardenal en esa iglesia, que es la catedral de Roma, donde un cardenal lo ha puesto Juan Francisco o otro Papa, que sea el párroco de esa iglesia. Entonces, las historias son hermosas. Yo pienso que uno tiene que mirar la historia. Todos tenemos una historia, de la familia, del país, pero esa es la historia de la Iglesia Católica. Es decir, esta iglesia es muy importante para la fe y por eso la celebramos hoy. ¿Para qué? Conmemorar nosotros de esa primera iglesia, que es donde se fundamentó la Iglesia Católica Cristiana. Ahora bien, yo me llamo la atención algo al final de la lectura, de la segunda lectura, donde dice que somos el templo de Dios. Mire, para hacer una iglesia, tenemos que tener una iglesia nosotros. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer una iglesia de construcción? Es el pueblo de Dios. Yo, por lo menos, hay iglesias hermosas en todo el mundo y a veces he pasado muchos años en construirla, ¿no? Hay gente que hacía vendimias de todo tipo para construirlo. Pero realmente la iglesia más importante es nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a la iglesia a alabar al Señor, a cantar, a la misa, qué bonita se hace la misa, porque realmente somos nosotros, el templo de Jesús. Y ahí podemos alabar al Señor. ¿Dónde conseguimos a Jesús? Lo conseguimos cuando vamos a misa, donde 2 y 3 estamos reunidos, ahí está Él. Lo conseguimos en cada persona. Cada uno tenemos imagen y semejanza de Dios. Cuando vemos a los pobres. Y también lo más importante, cuando recibimos a Jesús eucarístico. Es decir, que lo bonito de Jesús es que Jesús está en todas partes. Pero hoy celebramos esta iglesia que fue la primera. La dedicación a la Basílica de Letrán. Para terminar, digo que el Papa es el que autoriza en construir estas basílicas. No todas las ciudades, diócesis, diría yo, no tienen basílicas. Esta diócesis donde estoy yo no hay basílicas. Pero hay muchos sitios donde sí hay basílicas, donde la gente va, y ese es porque el Papa ha dicho que esa iglesia se honra a la Madre Santísima y se coloca ahí la imagen, a veces no es la Madre Santísima, pero un santo específico que es la basílica de ese lugar. Pidamos al Señor por nuestras parroquias, especialmente por este templo, usted y el mío, para que siempre sea de alabanza a Dios y llevemos siempre el mensaje de un Cristo vivo. Confío en ti, Señor, tu palabra
palabra es eterna, en ella espero